la lección que después les van a enviar, perdón, en las lecciones, son 15 lecciones, esta es la número 4, como título es, diga conmigo, entendiendo, dígalo fuerte, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Dígalo, y la aceptación. Diga conmigo, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Voy a pedir a los hermanitos que están allá de pie que por favor tomen su lugar y no me voy a tardar. Bueno, dicen que yo predico la palabra eterna, voy a tardar 3 horas. No, no es cierto, no. 40 minutos, pero por favor, al final, es la instrucción, al final ya se toman los datos. Digan conmigo, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Otra vez, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Para entender esto, todo lo que se vino hablando a lo largo de estos 2 días que llevamos, tiene que ver que tiene que haber una comprensión en nosotros. Recién acabamos de escuchar los 6 estados del no creyente, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es un diagnóstico de cómo vive alguien sin Cristo. Pero el deseo de Dios, diga conmigo, el deseo de Dios es que sean trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Entonces, número 1, la condición del hombre al principio estaba hecho a la imagen de Dios. Diga conmigo, imagen de Dios. Y eso lo vimos con los pastores que estuvieron antes. Sencillamente, esta imagen de Dios tiene que ver con que había una imagen. ¿Qué más? Comunión, ¿cierto? ¿Qué más? Muy bien. Y bendición. Repita conmigo, imagen de Dios, comunión y bendición. Y esto de comunión tiene que ver con Emmanuel. Diga conmigo, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Muy bien. Diga conmigo, Emmanuel. Otra vez, Emmanuel. Dios con nosotros. Entonces, para nosotros, nosotros tenemos que ver el problema, pero también la respuesta. Diga conmigo, tenemos que observar y entender que hay un problema, pero está la respuesta. Ahora, esos problemas, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí adelantito pongo, se separó el hombre de Dios. Separación. Cuando el hombre se separa de Dios, por supuesto va a una posición de orfandad. Quedó huérfano el ser humano. Número 2, el pecado. Diga conmigo, pecado. Número 3, diablo. Aunque a veces como que los invertimos ahí, pero no dejan de ser los problemas, ¿no? Quizás tú lo viste hace rato, diablo, pecado y separación, pero es lo mismo. Separación, pecado y diablo. El pecado mantiene al ser humano como esclavo, hay esclavitud. ¿Y qué hace el diablo? Es un engañador. De hecho, ¿alguien sabe lo que quiere decir diablo? El que divide. Diga conmigo, diablo, el que divide. Ahora, Satanás, rebelde. Satanás, no voltees con el de al lado, solo digo, Satanás, rebelde. Ok. ¿Cómo vamos a entender esto preciso? Diga conmigo, Dios se separó. Bueno, más bien no, el hombre. Diga conmigo, el hombre se separó de Dios. La Biblia dice, y lo leímos, y sí, yo sé que ustedes son muy inteligentes,
La Biblia enseña que Dios le dio al hombre un pacto, y está en Génesis 2:17. Sencillamente, ¿qué es esto? Esto es más que la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Y ahí podemos entender cómo es que Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre pacta con Dios. Pacta con Dios, no. El creador es el que pone las condiciones. Sencillamente el pacto, que es la palabra de Dios, le dio una instrucción: no hagas esto. De todo árbol puedes comer, menos del árbol que está al centro, que es el fruto del bien y del mal. Y le dio esa instrucción. Eso es un pacto que Dios hizo con el ser humano. ¿Y qué sucedió? Ustedes lo vieron. Génesis 3. Desobedeció el ser humano. Vino el diablo y le dijo a la mujer: con que Dios dijo esto. Dios no había dicho eso que dijo, que no coman. No. Eva le contestó bien: no, sí podemos comer de todo árbol, menos de ese que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿sabe Dios que si tú comes de ese árbol van a ser como? Y la pregunta es: ¿no era como Dios? ¿No estaba hecho su imagen? Entonces, ¿sabes que hoy en día lo mismo? El diablo te hace creer algo que no eres, cuando sí eres. Tú eres hijo de Dios. Dile que está a tu lado: tú eres hijo de Dios o hija de Dios, según sea. Pero el diablo dice: no, tú no eres hijo de Dios, tú no eres. Mira cómo estás, andas bien quebrado. En México es como: andas mal económicamente, andas enfermo, te falta esto, aquello. Y si tú le crees al diablo, él ya venció sobre ti. Aunque la victoria no la da Cristo. Pastor Raúl dijo hace rato, ¿no? Victoria es que tenemos a Cristo, no es que todo te salga bien. Entonces el ser humano, cuando recibe esta instrucción, desobedece. ¿Y qué sucedió ahí? Dios vino a buscar al hombre. Diga conmigo: Dios buscó al hombre. Hoy es lo mismo. Dios busca al hombre a través de Jesucristo. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Dile que está a tu lado: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Díselo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? ¿O sí? ¿Sabía o no? ¿Por qué le pregunta eso? Sencillamente, esto tiene que ver con esto. Miren, no estás donde te dejé. ¿Qué sucedió? Te separaste de mí. La Biblia dice que cuando el ser humano escuchó a la serpiente, pecó, se separó de él. Dice que el Espíritu de Dios lo dejó, por eso es que quedó huérfano. Por eso Dios le dijo: no estás donde te dejaste, te separaste de mí. Ahora escuche bien. La Biblia dice que, bueno, respectivamente los castigó. Diga conmigo: el trabajo no es un castigo, es una bendición, porque antes de que el hombre cayera, lo puso a trabajar. Sencillamente es que le dijo: con esfuerzo comerás el pan de cada día, y a la mujer también aumentaré los dolores de tus preñeces. Y hay una promesa, un segundo pacto. Génesis 3:15. Este es un segundo pacto. Mucho ojo acá. En el primer pacto Dios involucró al hombre. En este segundo no. Ahorita vas a ver. ¿Quién lee este versículo, por favor? Génesis 3:15. Por favor, escuche bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién habla ahí? De Jesús. ¿Quién es el que nació solamente de una mujer? ¿Quién? Jesús. Jesús es el único. Rápidamente, hay dos simientes: una simiente, tú y yo, una simiente natural, biológica. Todos tuvimos un papá, una mamá. Bueno, si tu papá no está contigo, se lo perdió el desgraciado, ¿no? Pero todos tuvimos un papá. Todos tuvimos un papá. Bueno, el papá está en el cielo. Pero el único que nació de mujer es Jesús.
Y el énfasis ahí no es la mujer, diga conmigo, no es la mujer. No es, diga conmigo, no es la Virgen María. Es Jesucristo. Dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Y quién hace énfasis? En Jesucristo. Ahora, escucha bien. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Salvador del mundo. Ahora, Génesis 3, 21, porque la Biblia dice que cuando el ser humano vio su pecado, estaba desnudo, ¿qué hizo? ¿Trató de qué? ¿Con qué? Con hojas de higuera. Bueno, aquí a lo mejor hay chance porque hace mucho calor y con unas hojas de higuera uno se sentiría más fresco. Pero eso no te dura. Hoy en día el ser humano intenta por varios medios arreglar su situación. Muchos dicen la religión. La Biblia dice, Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual pueda ser salvo, solo Jesucristo. Diga conmigo, solo Cristo. Dígalo más fuerte, solo Cristo. Diga conmigo, la religión católica no salva. Tampoco la religión evangélica salva. El que salva es Jesucristo. El que salva es Jesucristo. Otros medios, buenas obras. ¿Has escuchado a alguien decir, yo no le hago daño a nadie, cuando puedo, ayudo a mi hermano, a mi hermana? Pero eso no te va a salvar. Isaías 64:6 dice que las mejores obras que tú hagas son como trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso el que salva solo es Cristo. Entonces, en Génesis 3:21, si lo lee, por favor, hermana. Escuche bien. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora escucha. El hombre se vistió de hojas de higuera para arreglar su problema. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Los dejó así? No. Dice que hizo túnicas de... ¿De dónde sacó esas túnicas de pieles? ¿De dónde? Sacrificó un animalito. Le pregunto, ¿qué culpa tenía ese animalito? ¿Sabes qué se estaba anunciando? Que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se estaba anunciando, desde ahí se anuncia el Evangelio. Por eso es que tenemos que entender esto. ¿Qué es Evangelio, hermanos? No solo es buenas nuevas. La traducción original dice excelente nueva. Diga conmigo Evangelio. Diga conmigo Evangelio. Excelente noticia. Pero, ¿sabes a dónde terminamos con esto? ¿Y quién es? Cristo. Diga conmigo Cristo. Cristo es la excelente noticia. Por eso Cristo es el solucionador de todos los problemas. De todos. Ahora, estamos aquí. Salvador del mundo. Vayan conmigo a Mateo 1:21, por favor. Salvador del mundo. Esto quiere decir Jesús. ¿Qué dice? Mateo. Sí, por favor. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diga conmigo, Jesús significa Salvador del mundo. Ahora, Cristo no va a ser como alguien dijo una vez, Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. No. Ungido. Como dice el hermano, hermana ya te puede decir ya muy bien aprendido. Ungido. Ya conmigo, Cristo significa ungido en español, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Cristo ungido. Entonces es el Salvador del mundo ungido. Por eso es, ya conmigo, Jesús es el Cristo. Otra vez, ya conmigo, Jesús es
el Cristo. Una vez más, Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió y volverá. Ese es el Evangelio. Cuando digo Jesús es el Cristo, estoy resumiendo la obra redentora de Cristo en la cruz. Juan 19:30 dijo: consumado es, está hecho. ¿Cuántos tienen a Cristo? Levanta su mano. Los que no la levantan, asumo que no, pero ahorita vamos a hacer la oración. Entonces, bueno, entendiendo esto, amado, hay una comprensión de qué es el Evangelio. Ahora, no solo eso. Vamos a Mateo 1:17, porque eso te da una luz. ¿Qué significa Cristo, amados? Ungido. ¿Por qué ungido? Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, anunciando que Cristo, ungido como verdadero profeta, rey y sacerdote. Vamos a leer este pasaje, por favor. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así es. Diga conmigo: 14, 14, 14. Esto nos anuncia que el ungido, o sea, Jesús el Cristo, iba a venir cumpliendo su oficio. Diga conmigo: oficio. Como verdadero ¿qué? Profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote. Esto era una sombra. Y a mí la otra vez que estaba compartiendo el pastor Lee, me llamó mucho la atención cómo ahí dice que desde Abraham hasta dónde, hasta David, ¿cierto? Y luego de David hasta la deportación, y luego de la deportación de Babilonia hasta Cristo. ¿Por qué no está Saúl ahí? ¿Por qué no está Saúl ahí? ¿Por qué Saúl desechó a Dios? ¿Sabes que Dios no desecha a nadie? Es el hombre el que, si no quiere estar con Dios, bueno, Dios no te va a obligar a ayudarte. Dios no se va a ver obligado a ayudar al hombre que no quiere la ayuda. Por eso, entonces, aquí no aparece Saúl. Dice desde David hasta la deportación. Pero esto es la sombra de lo que iba a venir, apuntando que Jesús, que el Salvador del mundo, llamado el Cristo, iba a hacer la obra redentora. Los profetas, ¿qué hacían? ¿Cuál era su función? Hablaban con Dios, traían las palabras y las daban al pueblo. Jesús el Cristo abrió un camino. Diga conmigo: abrió un camino. Abrió un camino. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios. ¿Un rey qué hace? Un rey gobierna, por supuesto, provee, sirve, defiende a su pueblo. Hoy los reyes sucede lo contrario. Ellos se sirven del pueblo, pero el verdadero rey, que es Cristo, destruyó, diga conmigo, destruyó las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El sacerdote, ¿qué hacía en la antigüedad? ¿Qué hacía? Así es. Periódicamente hacía sacrificios. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote, nuestro verdadero sacerdote, Cristo, una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo para el perdón de pecados de todo el ser humano. Entonces, cuando digo Jesús, diga conmigo: Jesús es el Cristo. Estoy diciendo Jesús, diga conmigo, es mi verdadero profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote.
Eso es entender esto. Y esto es aceptar esto, que Jesús es el Cristo. Entonces, ya vamos aterrizando al final. Entonces, ¿cuál sería el asunto central en la palabra? A ver, ¿todos tienen su Biblia? Levanten su Biblia. Si tuviésemos que ponerle un título a este libro, sería Vuelve a casa. Eso es, vuelve a casa. Vamos a ver el propósito de ese libro. ¿Cuál es el propósito de ese libro? Y vaya conmigo a Juan 20, 30, 31. Por favor, ¿nos ayuda? Escuche bien. Juan 20, 30 y 31. Así es. Dice el título, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El primer versículo dice que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este libro. Si tú lees el encabezado de esos dos versículos, claramente dice, ¿cómo dice? Dígame. ¿Cómo dice? El encabezado de esos dos versículos. El propósito del libro. 1, 2, 3, ¿cómo dice? El propósito del libro. Todos, 1, 2, 3, ¿cómo dice? El propósito del libro. Y ahí está el propósito del libro. El primer versículo dice, hizo Jesús además muchas señales, las cuales no están escritas en este libro. Otro versículo respalda eso, dice que si todo lo que Jesús hizo, todas las señales y milagros, los libros serían insuficientes, no cabría en todos los libros. Pero, diga conmigo, pero las que Jesús hizo son para que ¿qué? Para que creamos que ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, ese es el mensaje. No hay otro mensaje, no hay. Por eso hemos batallado en esos últimos tiempos, ¿no? Porque todos de algún momento venimos de un contexto donde enseñábamos psicología, humanismo, hasta espiritismo. Pero el mensaje es, el propósito del libro es que creamos, ya conmigo, creamos que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? Si tú vas al campo y le dices a alguien, a una persona, ¿tú conoces a Jesús? Te dice, sí, yo creo en Él. ¿Quién es? Es un Señor que está ahí crucificado. Él no está ahí. Por eso, mucho ojo acá. Creer que Jesús es el Cristo, es decir, sí, fue crucificado, murió, resucitó, ascendió y volverá por nosotros. Eso es diferente. Jesús es el Cristo, decir, es mi rey, profeta y sacerdote. Eso es creer que Jesús es el Cristo. No solamente es, sí sé de alguien que es Jesús. Yo conozco un Jesús, por allá por donde yo vivo hay un Jesús que vende tamales, pero no es ese. Aquí dice que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, es el mensaje. No hay otro mensaje. Y toda la Biblia, de pasta a pasta, te enseña, te direcciona que creamos que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, viene a mi mente la historia de David y Goliat. ¿La has escuchado? ¿La has predicado? Todos tienen un gigante para derribar. ¿Dónde le pegó David al gigante? ¿En dónde? Te herirá en la cabeza. Estaba anunciando que Cristo va a venir, pegarle en la cabeza a Satanás. ¿Hay algo más? No hay nada más. El mensaje es este, amados. No hay otro mensaje. Le ocurrió un encuentro con la samaritana, los sedientos. Diga conmigo, los sedientos. Sedientos. Eso lo puedes leer en tu casa, te lo voy a resumir rapidito, pero desde el 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Qué interesante, qué impresionante. Pastor Luis Colvin dijo que no llegó tarde, o sea, no puede decir que llegó tarde, sino que llegó en la hora que Dios señaló. Esta mujer estaba allí en el pozo y rápidamente, esta mujer, ¿a qué fue al pozo?
Si han leído la historia, ¿a qué hora fue? Ah, muy bien, hermana, a las 12. Pero ¿te has preguntado por qué a las 12? Porque hacía mucho calor. ¿Quién quiere ir a las 12? Nadie quiere ir a las 12. Lo que pasa es que había horarios. En cada cultura, en cada pueblo señalaba algunos reglamentos. ¿Y sabes cuál era la regla ahí? Por la mañana van las doncellas al agua, por la tarde van las familias, y a las 12 va la basura de la sociedad, la escoria de la sociedad, los mal vistos, los malos. Y preciso Jesús llegó ahí, porque Él escoge de lo vil y lo despreciado. Voltea a ver al de al lado. ¿Tú crees que porque es bueno está aquí? ¿O estamos aquí por buenos? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Porque hablamos de jactarnos, de que, sí. Ahora tú lo ves cambiado, ¿cierto? Hasta bañado. Pero bueno, volvemos a esta historia. Está ahí la mujer, la necesidad de ella es agua. Y por supuesto le dice, y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer, la primera idea o concepción de Jesús, o lo que tiene acá en la mente, la primera impresión, de primera instancia, dice, tú eres un judío, ¿por qué me pides a mí agua? Judíos samaritanos no se llevan entre sí. ¿Qué le dice Jesús? Si conocieras el don de Dios y supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y te daría agua viva, que sería en ti una fuente que salta para vida eterna. Y ella se quedó sorprendida. ¿Y sabes por qué esa fuente? Porque cuando tú te has encontrado con Jesús el Cristo, en ti hay una fuente que salta para vida eterna. ¿Y qué es saltar para vida eterna? Que tú compartes tu fe a los que están cerca de ti y a tu alrededor. Pero a veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento del Evangelio, y por eso no lo hacemos. ¿Tú has escuchado la frase esa de que dicen, es que sentí en mi corazón hablarle al guardia? Es que iba a la combi y no es por sentimientos, es un mandato. Vayan y hagan discípulos. Es un mandato, no es que yo sentí hablarle a la vecina. Es que una vez una pastora, allá por donde vivimos, ella dijo, no, voy a llevarme a todas las mujeres y ahí allá una zona roja donde están las sexo servidoras, compartirles. Cuando ella reunió a su grupo, a su equipo, llegaron allí y empezaron a compartir. Y ella preciso estaba con una chica y le llamó a una de sus líderes, ven. La muchacha empezó a llorar cuando le estaba dando el mensaje. Pero lo que comentó la chica fue algo sorprendente, porque le dijo, ¿por qué tenías que venir hasta acá? ¿Por qué tenías que venir hasta aquí para compartirme de tu Dios? Si yo soy tu vecina, yo vivo al lado de tu casa. Será una fuente que salta para vida eterna. Tu vecino, tu vecina, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, de universidad. Será una fuente que salta para vida eterna cuando creas esto. Por eso muchas veces nos es difícil compartir el Evangelio, porque no hemos tenido una claridad de qué es el Evangelio. Hablamos de todo menos de lo que es. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. La mujer está ahí. Ya nos olvidamos de la mujer, ¿verdad? Ahí está la mujer. ¿Qué necesitaba la mujer? Agua. Jesús le dice, si tú me pides, yo te doy agua. Y la mujer dice, pero si no tienes para sacarla, porque sigue enfocada en su necesidad. ¿Cómo pues tú vas a sacar agua? No tienes con qué sacarla. ¿Y qué le dijo Jesús? La mujer estaba enfocada en su necesidad. Hoy en día es lo mismo. Ven por tu milagro. Y con ustedes el gran siervo de Dios, Filomeno Mata, y todos corren por su milagro. Porque enfocamos nuestra necesidad, lo que queremos, lo que nos ayuda. Es más, a veces hay alabanzas, adoraciones introspectivas.
yo, dame, bendíceme, ay, contigo lo tengo todo. Ah, sí, cuando te llega a faltar algo, tú no estás conmigo, Señor. Me olvidaste. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabes cuál es el contexto de vivir en abundancia, de estar en escasez? Para todo y por todo soy enseñado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que usemos esa frase, voy a hacer esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si te va mal, si Dios te bendice, ay, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. ¿Sabes quién tenía bien claro? Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel. Ellos fueron metidos en el horno. Dijo, rey, tienes que saber que no vamos a adorar tu estatua. Dios nos va a librar. Y si no nos libra, si no, diga conmigo, y si no me libra, tampoco adoramos la estatua. Eso es tener claro esto, que Jesús es el Cristo. Eso es tener claro que Jesús es el Cristo. Si me va bien, Él es el Cristo. Y si no me va tan bien, Él es el Cristo. Si te sana, Él es el Cristo. Y si no, Él es el Cristo. ¿Te das cuenta? No es por tu necesidad, la mujer necesitaba agua. Y Jesús sencillamente está diciéndole, lo que yo te voy a dar o te estoy ofreciendo es algo muchísimo más. Pero es que, Señor, nosotros decimos, si tú me das un carro, si tú me das una casa, pues trabájale. Dile que está a tu lado, trabájale más duro. Eso tú lo puedes obtener. Pero la vida eterna, solo Cristo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Y voy a resumir esta historia una vez en tu casa. Entonces la mujer se queda ahí, pero sigue enfocada en su necesidad y le dice, bueno, dame esa agua para que no venga a sacarla aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no solo llega a ti, sino a tu familia. Créeme, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es que le dice, trae a quién. ¿A quién? ¿Y qué le dice la mujer? Soltera y sin compromiso. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu madre. ¿La quería juzgar Jesús? ¿La quería señalar? ¿Exhibir? No le dijo, así dice el Señor, ¿sí? No. ¿Qué quería Jesús? Que se encontrara con él. Ella se quedó sorprendida y le dice, me parece que eres profeta. Lo sube de categoría, ya no solo es un judío, eres un profeta. Y le hace un par de preguntas sobre la adoración. Pero el resumen en esas preguntas es, si tú no entiendes que Jesús es el Cristo, tu adoración no se va por todos lados, menos a donde tiene que ir. Pero cuando tú entiendes que Jesús es el Cristo, donde quiera que tú adores, tu adoración sube. Y luego la mujer dice, sé que ha de venir el Mesías llamado ¿quién? Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Yo soy el que habla contigo. Jesús es. Repítalo, 1, 2, 3. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje, no hay otro. Ese es el mensaje. ¿Qué necesitaba la mujer? ¿Una conferencia para no tener tantos maridos? ¿Una liberación? Vamos a liberar, vente, te vamos a liberar. Reprendemos ese espíritu de muchos maridos. Necesitaba creer que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Rápidamente vamos con otra historia. Hay gente en la iglesia que dice, bueno, yo ya creo en Jesús, todo va bien, pero mira, vamos a ver esta historia. Apolos está en Hechos 18, 24, 27. Este era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Ahí lo describe, ¿lo pueden leer, hermano, por favor? 18. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Paramos un poquito ahí. Diga conmigo, solo conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. No tenía una comprensión del Evangelio. No tenía una comprensión de esto. Es más, Jesús nunca dijo, acéptame. Él dijo, sígueme. Él no tenía esa comprensión. Pero yo resaltaba la humildad de él porque siendo como quien es y como lo describe la Escritura, y elocuente, poderoso en las Escrituras, dices, wow, este era un hombre que sabía lo que decía. No solamente decía algo, lo que estaba enseñando es elocuente, poderoso en las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntase, bautícese. Cuando Jesús llega donde Juan le dice, bautízame, y Jesús le dice, ¿cómo tú vienes a mí? Tendría que ser al revés. Mejor tú bautízame a mí. Y Jesús dice, no, hazlo así, porque así conviene. Descienden al agua juntos, Juan lo bautiza a Jesús. ¿Qué sucede en ese momento? Se abre el cielo. El Espíritu Santo desciende en forma de... ¿Y qué sucedió? Se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿A quién estaba señalando? ¿A quién estaba señalando? Y aquí rápidamente el bautismo nos habla, el que salva es Jesucristo. Estaba diciendo, Él es el Salvador, Él es mi Hijo, Él es el Cristo. Y lo que conocía Apolos, solo arrepiéntanse. Pero sabes que bíblicamente también dice que hay unos que ese arrepentimiento es conforme al mundo, solo es como remordimiento, pero hay un arrepentimiento que es según Dios. Y eso es creer que Jesús es el Cristo, no hay más. Seguimos con la lectura, por favor. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Y luego? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hay muchas historias en la Biblia y todo te apunta que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. ¿Y sabes por qué reconocer que Jesús es el Cristo? Porque Cristo es la imagen de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, vuelves a tu imagen original. ¿Es eso? ¿Será complicado el Evangelio? No. ¿Y por qué enseñamos otras cosas? ¿Por qué nos por todos lados, por aquí, por allá? La Biblia dice que cuando tú crees que Jesús es Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos, ven Espíritu, ven? No lo tienes dentro de ti. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Eso lo dice ahí en la Biblia. No estamos predicando algo fuera de la Escritura, es lo que dice acá. Entonces, rápidamente, 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:14-15, y tiene que ver con esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yes. Ya conmigo, Cristo es la imagen de Dios. Colosenses 1:14-15, ¿qué dice? Ya conmigo, Cristo, díganlo fuerte, Cristo es la imagen de Dios. ¿Ves por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Porque cuando tú crees que Jesús es el Cristo, automáticamente recuperamos la imagen de Dios. ¿Qué dice ahí? Colosenses 1:14-15. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ya conmigo, Cristo es la imagen de Dios. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo, restauramos la imagen, la comunión y la bendición. Y esta es la base de esta clase. Mateo 16, 13, 14. Con eso vamos terminando. ¿A qué hora son?
Henry, no está adelante. Bueno, me faltan 5. Mateo 16. Okay. 13 al... Del 13 al 15. Escuche bien este pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el evangelio? Creer Jesús es el Cristo. Porque lo importante, a Jesús le interesa que los discípulos sepan quién es Él. Primero preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Le dio algunas respuestas: Juan, Elías, Jeremías. Pero a Jesús le interesa que tú y yo sepamos. ¿Cuántos son discípulos? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es el mensaje, hermanos. No hay otro mensaje. Y cuando Pedro lo entiende, porque viene una revelación del Padre, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? No te lo reveló mi carne y sangre. Bienaventurado eres hijo de su no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres. ¿Ya cómo Jesús no sabía que era Pedro? Entonces le confirma su identidad en él. Cuando tú sabes quién es Jesús, sabes quién eres tú. A veces decimos: ay Señor, muéstrame tu voluntad. Juan 6, ahí dice: la voluntad es que conozcan a Jesús, el Cristo. Y haciendo esto, Dios te va llevando y direccionando. Y entonces le dice: tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo es la roca, la roca es esta confesión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia fundamentada en la roca, Jesús es el Cristo, permanece para siempre. Esa es la iglesia que se tiene que levantar en este tiempo. Esa es la iglesia fundamental en esto. No hay más. No hay más. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto lo falta? Entonces le dijo: te daré las llaves del reino. Muchos dicen: llave número 1. No, la llave es esto. Jesús es el Cristo. No, los 5 secretos, no, aquí está el secreto. Diga conmigo: el secreto. Jesús es el Cristo. Y entonces le dijo, le dio autoridad. ¿Pedro le estaba pidiendo autoridad? No, ¿verdad? Pero se la dio solo por creer que Jesús es el Cristo. ¿Y sabes qué sucede? Cuando crees que Jesús es el Cristo, disfrutas a Emanuel. Y Emanuel es, miren, Emanuel es... ¿Te das cuenta? Se restaura la comunión. No es el hombre con Dios, es Dios con el hombre. Es diferente. Él vino a salvar lo que se había perdido. Sé que te quedaste así, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuánto me falta? ¿Un minuto? Ya. Les iba a poner un ejemplo, pero será en otra ocasión. No, espera. Ok. Bueno, lo voy a decir, pero necesito ver Pastor Ovidio. Cuando hizo esta confesión, Pedro, Mateo 16, Mateo 17, ¿alguien me ayuda? Esto no va a tardar ni 3 minutos, pero tiene que haber una comprensión y te vas a dar cuenta por qué. Mateo 17 dice: 6 días después, llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ven, hermanito. ¿Quién es Pedro de los 3? Él es Jesús, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿quién es él? Jesús. Vamos a hablar con Jesús. Allá, por favor. Dice que los lleva al monte de la transfiguración. Conocen la historia, son pastores, ¿cierto? Conocen la historia. Mateo 17. Porque es importante aferrarse al mensaje. Todos los días me levanto: Jesús es el Cristo, eres mi profeta, mi rey y mi salvador. Como que a Pedro se le olvidó un poquito, porque el capítulo siguiente pasa esto. Los lleva y Jesús se transfigura. Transfigúrate. Y tú lo lees en tu casa, pero ahí dice: si quieres vayan al 17.
Dice que él le resplandeció, el rostro y sus vestiduras, ¿cierto? No trae la vestidura blanca, pero él es Jesús otra vez. Y ustedes sorprendidos. ¡Wow! Ahora, ¿quién me ayuda? Dos que me ayuden por acá. Dos hombres. Dos hermanos, dos pastores. Eso, vete. Eso, ven aquí. Dice que cuando sucedió eso, se le aparecieron Moisés, hablando con él, ¿quiénes? Moisés y Elías. Ustedes conversen ahí. Ahora, Moisés, ¿qué representa? La ley. ¿Y Elías? ¿A quién representa Moisés? ¿Y Elías? ¿Y de estos tres quién es el importante? Yo anuncié que tú ibas a venir. Tú eres el importante. Tú eres el importante. Yo no. Yo anuncié. Hablé de ti. Creí en ti. Tú eres el importante. Yo no. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Pedro, ¿quién es Pedro de ustedes? Tú eres Pedro. Y ahí dice que Pedro le dijo: wow, Señor, para nosotros es bueno que estemos aquí. Hagamos tres. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Que son iguales. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Porque hagamos una ramada para ti, para Elías y para Moisés. Es bueno, bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas. Hagamos tres enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Cristo. ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Quién es el importante? ¿Quién es el mayor? Porque si tú lees ahí, dice, aún él estaba hablando. A ver, dile. Se oyó una voz de una nube que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando una voz interrumpe a otra, quiere decir algo más importante. No son los profetas ni los apóstoles. Es Cristo, solo Cristo. Así que cuando sucedió eso, usted cayó de rodillas. Y usted, ya, gracias. Gracias por la ley, gracias por las profecías. Dice que ya no, cuando ellos vieron, ya no estaban ellos, que Él los tocó, Jesús los toca y ya se van. Ya váyanse a comer. Y ya no vieron a nadie más sino a Jesús el Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros como iglesia, yo no hablo por México, pero yo creo que en toda América Latina hemos hecho altares, hemos hecho enramadas, yo no sé, personas quizá. Y ahí sí le quedó tan claro a Pedro que él escribe en su epístola, creo que es una carta de Pedro, donde él dice que la palabra profética más segura, y hacemos bien de estar atento a ella, es la Biblia. Pero luego a veces decimos: ay, viene el profeta, dime algo, profeta, dime algo, si no voy a aguantar a llegar al domingo. No son los profetas. La palabra profética más segura es la que tienes ahí en tus manos, en la Biblia, escondida. Ahí está Cristo. Bueno, póngase de pie. Ya nos vamos, me encargaron que oráramos por la. Todavía viene un anuncio. Y hermanos, ¿quién es el importante? ¡Cristo! Damos la ofrenda de palmas a Él. Gracias. No somos nosotros, no eres tú, no es la congregación, no es el lugar, es Jesucristo. El mensaje es: Jesús es Cristo. Bueno, vamos a orar por la ofrenda y vamos a darla, por supuesto, ¿no? Entonces, hace rato alguien dijo que no sé si era mendigo o mendigo, y me vino algo a la mente. Sencillamente es: mendigo es el que mendigo es el que pide, y mendigo es el que no da. ¿Sí? ¿Entienden el concepto, la definición? Pero tú y yo sabemos que hay una bendición en dar. Ahora, la Biblia dice: no por necesidad.